Soy Herbert García, soy presidente de la Fundación Vida en Genoma. Nosotros somos una fundación civil sin ánimo de lucro que pretende apoyar a los pacientes con cáncer hereditario para mejorar su calidad de vida y facilitarles el acceso a diferentes servicios genéticos, consulta con especialistas, capacitación, apoyo psicológico, apoyo por parte de oncólogos para resolver problemas de cáncer hereditario en aquellas pacientes en particular que tengan cáncer de mama hereditario, y hay criterios clínicos para cáncer de mama hereditario. Bueno, ¿el cáncer de mama es hereditario? Sí, efectivamente el cáncer de mama es hereditario en aproximadamente un 10% de los casos. Los pacientes tienen criterios para realizarse un estudio genético que determina si el cáncer es del tipo hereditario o no es hereditario. Podemos sospechar de cáncer hereditario en aquellas familiares que tengan cáncer de mama u ovario en la familia, sobre todo a edades muy jóvenes y que tengan cierto grado de avance de su tratamiento como tal, ¿no? El porcentaje de efectividad de una prueba como de este tipo. El porcentaje de efectividad de este tipo de pruebas es de más del 99%. O sea, si la paciente tiene los criterios y tiene el gen alterado, lo detectamos con más del 99% de confiabilidad, ¿sí? De tal manera que la paciente puede quedar tranquila de que estamos haciendo un buen trabajo con la aplicación de tecnologías de punta como la secuenciación del genoma humano, ¿vale? ¿A partir de qué edad? Esto se realiza en pacientes que ya tienen cáncer de mama, a la edad que se presente y tienen criterios familiares, o en pacientes asintomáticos con familiares, sobre todo de primero o segundo grado, que tienen a su vez cáncer de mama u ovario. O sea, tenemos entonces dos poblaciones: pacientes que tienen criterios y pacientes con criterios familiares, y pacientes que ya están enfermas de cáncer de mama, y ambas se pueden beneficiar de esta tecnología. ¿Cada cuánto se debe realizar una autoexploración y una mastografía? Son cosas diferentes, pero igual. Sí, en general la autoexploración se debe comenzar muy temprano en la vida de una mujer, y ya como tal estudios de mastografía ya se hacen a partir de los 40 años. Obviamente que eso es digamos como vigilancia, tamizaje de cáncer de mama en población general. Sin embargo, en pacientes con cáncer hereditario esto puede ser 10 años antes del caso más joven en la familia. Si el caso de cáncer de mama en la familia se presentó a los 35, empezamos con estudios de vigilancia, de autoexploración, tan pronto la paciente cumpla con su edad adulta, y después empezamos con un régimen de estudios de imagen que puede ser estudio de ultrasonido o resonancias magnéticas hasta los 35 años, y después empezamos con mastografías cada año para aquellos pacientes en los cuales ya tengamos detectado que se trata de un cáncer de mama hereditario. Es decir, el tamizaje es mucho más riguroso en este tipo de pacientes que en pacientes de población general, ¿no? Okay. ¿El rango de edad ha aumentado? Es decir, ahora las niñas tienen que hacerse este tipo de... O sea, las adolescentes tienen que hacer este tipo de estudios, o no, o sea, conforme pasan los años. Sí, o sea, en cáncer de mama hereditario se ve que se presenta el cáncer de mama a edades muy tempranas. Hemos visto pacientes de 25 años con cáncer de mama, con 30 años, 35, realmente muy jóvenes. Entonces, entre más joven se presente el cáncer, hay más sospecha de que sea del tipo hereditario. Por lo tanto, hay que estar súper alertas de estos casos jóvenes, porque se puede tratar de un cáncer hereditario. En este caso se hereda de madres a hijas con un 50% de probabilidad. La diferencia de una mastografía inicial a una de tercera dimensión, que no la mencionaron, pero para que la gente quede claro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Sí, en general las mastografías
son de tipo unidimensional, donde las pacientes se someten a un equipo de rayos X y se le toma, hay una placa de rayos X donde muestra la mama. En los estudios de 3D pues ya es un estudio tridimensional. Aquí nada más tener claro que la mayor parte de pacientes necesitan los estudios convencionales, sus mastografías anuales o bianuales a partir de los 40 años para tamizar cáncer de mama. Como hemos visto, se detecta tumores hasta de 2 milímetros de tamaño. Ya los estudios de 3D ya se dejan en particular para aquellas pacientes que tienen grado 0, es decir, que la mastografía es inconclusa y se necesitan estudios más avanzados para determinar si la paciente tiene o no tiene riesgo para hacer una posterior operación o biopsia, ¿no? Entonces, aquellos pacientes que estas mastografías sean indeterminadas son candidatos ya sea a hacerse resonancia magnética o ya sea a hacerse este estudio de 3D, pero no es para todas las mujeres, sino específicamente para aquellas que tengan sospecha de que el estudio de mastografía sea inconcluso. Esto ayuda a reducir radiaciones, ayuda a reducir riesgo de exposición de radiaciones, y por lo tanto la paciente pues se ve beneficiada de un estudio que es barato, que es muy bueno para detectar la mayor parte de problemas. ¿Esta es una medida de prevención, este estudio, para el cáncer o cómo se maneja? Sí, el estudio de cáncer de mama hereditario, el estudio genético de cáncer de mama hereditario es un estudio de prevención secundaria para las pacientes que tienen cáncer de mama, es decir, ayuda a prevenir que le dé un segundo cáncer en la otra mama o ayuda a prevenir que le dé un segundo cáncer en ovarios. Entonces, en este caso, como estamos hablando de aminorar un problema que ya existía, estamos hablando de prevención secundaria, y en el caso de pacientes que nunca han tenido cáncer y que en su familia tuvieron cáncer, entonces, y se le hace el estudio genético y sale positivo, estas personas serían pacientes asintomáticos y por lo tanto aquí sí sería una prevención primaria, es decir, estamos con medidas preventivas, de estudios de imagen, de operaciones preventivas o reductoras de riesgo, eliminando lo máximo posible la probabilidad de que la persona presente cáncer. ¿Existe alguna contraindicación para alguna persona con algún otro padecimiento que no sea candidata a este tipo de estudios? No existe ninguna contraindicación, nada más que las pacientes cumplan ciertos criterios clínicos internacionales y nacionales que ya están claros en la norma oficial mexicana. Entonces, estos pacientes son candidatas para hacerse el estudio, ya sea en sangre o ya sea en saliva. Los resultados están en 4 semanas, pero definitivamente no hay ninguna contraindicación. La indicación más bien sería que cumplan los criterios médicos, que reciba un proceso de asesoramiento genético y ya con este tema del asesoramiento genético, el médico genetista determina si es necesario el estudio y ya se procede a hacer el estudio, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se puede prevenir si una paciente no tiene cáncer todavía, pero sale positivo, que puede tenerlo más adelante? ¿De qué manera se puede prevenir eso? ¿O sería para una alternativa de tratamiento? O sea, ¿cómo funcionaría? Las medidas de prevención en cáncer de mama hereditario contemplan las cirugías preventivas, es decir, retirar ovarios después de la paridad satisfecha, ha tenido sus hijos, entonces se eliminan los ovarios y así se baja el riesgo de cáncer de ovarios aproximadamente un 80%, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de una medida clara a nivel de cirugía. A nivel de mamas, ya sabemos que para las mujeres es mutilante, pero aquellas que decidan hacerlo por el historial familiar reducen el riesgo 95%. Para aquellas que decidan no hacerlo, hay otras alternativas como vigilancias con ultrasonidos, como ya lo comenté, a partir de los 25 años, mastografías anuales o resonancias magnéticas, y tan pronto se detecte sospecha, pues entonces ya se procede a detectar el cáncer en sus estadios incipientes para que tenga el paciente criterios de curabilidad en el momento de la cirugía. Además de esto existen otras medidas, por ejemplo,
los progestágenos, los anticonceptivos de tipo progestágenos, hay, por ejemplo, tomados o hay dispositivos intrauterinos que liberan progestágenos. Estos ayudan a prevenir el cáncer de ovario en aproximadamente 50%. Entonces, aquellas pacientes que estén en edad fértil y si toman progestágenos les reduce 50% su riesgo de cáncer de ovario. Y estas son medidas que se pueden tomar. Algunas otras pacientes son candidatas a otro tipo de quimioterapias, etcétera, como tamoxifeno, que en este caso sería un fármaco antihormonal, y este también ayuda a bajar un poco el riesgo, aproximadamente un 70%. Entonces, de cáncer de mama. Entonces, en este caso, pues ya el médico determina el plan personal, en particular el médico genetista y el oncólogo, cuál es el mejor plan personalizado de prevención para cada una de las pacientes que tengan cáncer de mama hereditario. Okay. Ahora, la fundación apoya oncológicamente, psicológicamente. ¿Cuál es el apoyo, para que...? El apoyo desde el punto de vista de fundación, nosotros nos complace atender pacientes que puedan tener criterios para cáncer de mama hereditario. Los apoyamos con una consulta genética por médicos genetistas certificados totalmente gratuita, sin costo. También ellos hacen parte de nuestro club de pacientes. Ya tenemos más de 600 pacientes que hacen parte de nuestra fundación, y estos pacientes pues los invitamos continuamente a charlas con especialistas. Llevamos oncólogos, médicos genetistas, externan sus dudas, comentan sus casos clínicos, comparten con otros pacientes su experiencia. Entre los mismos pacientes existen grupos de apoyo, y también contamos con también apoyo psicológico para aquellos casos que realmente lo necesitan, sin costo alguno. Para aquellos pacientes que necesiten realizarse el estudio, pues hay un estudio socioeconómico. Muchas veces hay fundaciones que no remiten a su vez pacientes, y en estos casos determinamos cuál es la cantidad que el paciente tiene que pagar. En algunos casos esta cantidad suele variar, pero está alrededor de $400, y ya con base en esto pues se determina también cuál va a ser la ayuda para que el paciente pueda cubrir esa cantidad, o si la fundación le puede ayudar con un poco más, ¿no? Entonces ya estos pacientes se hacen el estudio, y ya dependiendo de eso pues se lo hacen sus familiares, ¿no? ¿Algo que usted desea agregar para que la audiencia sepa que es importante para todos este tipo de pacientes? No, aquí básicamente recordarles a la audiencia que los pacientes con cáncer de mama hereditario son pacientes que actualmente se encuentran subdiagnosticados, que el público en general tiene que conocer cuáles son los criterios para consultar a su médico, ya sea a un médico genetista o ya sea a un médico oncólogo. En el caso de que haya 2 o más familiares con cáncer de mama, ovario, páncreas o peritoneo en su familia, que ya sea que tengan menos de 50 años, algún familiar con cáncer antes de los 50 años, algún familiar con cáncer de mama de tipo triple negativo, ya sea también cáncer de mama en hombres, cáncer de mama en algún familiar bilateral, etcétera, etcétera, o cáncer de mama recién diagnosticado a una edad inferior a los 50 años. Entonces, estos son criterios que el público en general debe tener muy en cuenta para acudir, para saber si son candidatos o no a estudio genético, para saber si tienen cáncer de mama hereditario. Muchísimas gracias.